contestando comentarios y discutiendo cuestiones que puedan aparecer. No sé si hay alguna cosa que decir. Nada, profe, es usted extraordinario y guapo. Y sin afeitar, pero eso es por lo del madrugón. Yo si no me habría afeitado como corresponde. No se No preocupe, sé. venga a Venezuela, no, venga a Venezuela, mire, lo empolvamos, lo afeitamos, lo acomodamos, pero Rita, qué tremenda, muy tremenda, reciben un abrazo grande, grande, Normita, un abrazo grande. Ese es el problema de sentirse en familia. Y José Luis lo es fácil. Hay que aprovechar estos momentos que todavía no está grabando, entonces no queda huella. Hay que aprovechar ahora para decir cualquier cosa. Saludos para todos. Rita, que venga a Venezuela, que nos sentiremos orgullosos de ofrecer el gofio canario, pero también el gofio con manés. Los extraño. No me tienten porque me presento por allá en cualquier momento, ¿eh? En fin, ya saben que yo soy como las malas noticias, que siempre vuelven. Así que, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario de lo que estuvimos diciendo? En realidad, si se acuerdan, lo que hicimos fue hablar de la situación de España. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar toda esta cuestión, ahora sí, a la creación y a los orígenes del español americano. No sé si hay alguna cuestión puntual, alguna pregunta. No. Todo bien hasta acá. Pues entonces, Joana, si quieres, comenzamos ya. Ya sabes que tú eres la que mandas. Entonces, como tú me digas. Perfecto, iniciemos. Estupendo. Entonces, les voy a pedir otra vez que hagamos como estas dos clases anteriores, que creo que la dinámica funcionó bien, ¿verdad? Desconecten los micrófonos para evitar esas posibles interferencias, esos ruidos. Yo voy hablando y lo que hago es parar en determinado momento para volver a las preguntas y dudas y ahí hacemos digamos, una ronda de preguntas y comentarios. Y entonces voy a empezar una vez más compartiendo la pantalla y siguiendo con lo que estábamos acá. Estupendo. Entiendo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Es la de la otra vez. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente bien. Estupendo. Perfecto. Entonces vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Si se acuerdan, habíamos hablado de esas tres características que definían a la situación del español en la península en el siglo XVI, precisamente porque nos va a hacer falta saber cómo es el español en la península para entender qué español, o en realidad qué españoles llegan a América. Nos habíamos quedado ahí y había hecho mucho hincapié en dos cuestiones fundamentales. La primera, una cuestión de tipo cronológico, es decir, cuando hablemos de los orígenes del español americano, hablando del continente en general, no voy a entrar en detalles, tenemos que pensar en un momento relativamente amplio, por lo menos finales del XV y todo el siglo XVI. Y por otro lado, la idea de la variación. Es fundamental tener en cuenta que la lengua en estos momentos no es un sistema homogéneo, sino que presenta variación, variedad desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista social, como ocurre en cualquier momento y en cualquier lengua, pero quizá los trabajos de historia de la lengua a veces se les olvida recordar la idea de la variedad. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a pasar a la siguiente cuestión, que tiene que ver, como ven ahí en la pantalla, con los emigrados a América. ¿Quiénes son las personas que salen de la península y que llegan a América? ¿Quiénes son estas personas que traen el español o que llevan, dado que yo estoy en España, que llevan el español desde España hasta América? Y fíjense que la importancia de analizar o mejor, de estudiar quiénes son estos emigrados en la época colonial y sobre todo en los primeros años, aunque vamos a hacer una revisión hasta casi el siglo XX, va a ser fundamental para entender los orígenes del español americano y para entender cómo es el español o qué características tiene
el español en el continente. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. Por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, o mejor, por una cuestión fundamental, porque van a ser ellos, ¿sí? Van a ser ellos los que van a trasladar la lengua, los que van a llevar el español, evidentemente, a las tierras americanas con sus propias características. Y aquí vuelvo a la idea de la variación. Es decir, sepamos, dado que el español en el siglo XVI es tremendamente variado, sepamos quién emigra desde el punto de vista social, desde el punto de vista geográfico, para saber precisamente qué españoles llevan a América. Y esto, ahora sí, por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque es ese español que ellos traen lo que constituye la base lingüística del español americano. Por tanto, repito, sepamos quiénes son los que emigran. En segundo lugar, y es un tema más polémico, que luego dedicaremos un apartado monográfico y lo podemos discutir, porque durante mucho tiempo van a ser estos españoles emigrados y sus hijos, ¿sí? Lo que sería la sociedad criolla, los únicos grupos humanos que en el continente van a tener el español como lengua de comunicación. Quiero decir con esto que durante un periodo más amplio de lo que muchas veces se piensa, la hispanización lingüística de la población autóctona va a ser tremendamente escasa, hasta el punto que podemos decir, digamos, quizá exagerando un poquito, pero podemos decir que los únicos que hablan español en América son estos emigrados y sus descendientes, ¿vale? Por tanto, tengamos en cuenta quiénes son los que emigran, habida cuenta de que durante mucho tiempo, la mayor parte del tiempo que nosotros estudiamos con nuestra documentación, van a ser los únicos hablantes de español, porque la población autóctona no quiere hablar español y no entiende cuál es el beneficio y las ventajas de hablar español, ¿vale? Pero eso lo estudiaremos más adelante. Por tanto, repito, si el español de América se forma con la lengua de los emigrados, si los únicos que van a utilizar el español son estos emigrados y su familia, y si el español en el siglo XVI es tremendamente variado, sepamos quiénes son estas personas que emigran desde el punto de vista social, desde el punto de vista geográfico, para saber qué español traen al continente. Es decir, sepamos cuáles van a ser los ingredientes que van a servir para crear este español americano. Y de ahí la idea de estudiar esta cuestión. ¿Quiénes son los emigrados? Vamos a empezar en primer lugar por lo social, como tienen ahí. Después pasaremos a la cuestión geográfica. Y son dos cuestiones muy interesantes porque son dos cuestiones que a lo largo de el estudio de la historia del español americano han sido polémicas. De manera que voy a plantear la polémica, pero sobre todo voy a plantear bueno, pues el estado de la cuestión o el estado de la información que nosotros tenemos hoy. Primera idea, desde lo social. Durante mucho tiempo se defiende la idea, es la idea tradicional, como pongo ahí, de que a América emigra gente de clase baja. ¿Sí? Esta idea de América es casi como una especie de cárcel al aire libre, ¿verdad? Donde se va, digamos, toda esa población de clase baja que molesta en España y que hay que sacar de alguna manera, ¿no? Esta idea de que América es más o menos para España lo mismo que fue, efectivamente, y esto lo sabemos, Australia para los británicos. Australia sí, al otro lado del mundo, ¿verdad? Ahí va los grupos de la sociedad más baja, de la sociedad inglesa de estos momentos, y eso explica muchos rasgos del inglés de Australia. Tradicionalmente se ha sostenido esta misma idea en el caso de América, la idea de que los emigrados que van a América pues son los grupos más bajos de la sociedad y de ahí que se defiende en algunos momentos por algunos autores, estoy pensando por ejemplo en Zamora Vicente, en Alonso Zamora Vicente, que el español de América es un español caracterizado por cierto aire vulgar, y se suele hablar de la vulgaridad o el vulgarismo del español de América. Entonces, fíjense que lo que hacen es relacionarlo con esta idea tradicional de la inmigración. Claro, el español de América tiene un aire vulgar para los españoles, precisamente porque los que llevaron el español fueron estos grupos sociales bajos y entonces pues llevaron el español de las clases bajas. Es cierto, entre paréntesis, que el español de América, o mejor, el
algunas variedades del español de América han generalizado e incorporado a la norma culta fenómenos que en el español de España pertenecen a la norma vulgar, si quieren, a unas variedades subestándares, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el caso de la diptongación de los hiatos, ¿verdad? Este pelier por peleé, este teatro por teatro, que en muchas variedades de América está relativamente generalizado, se incorpora incluso a la norma culta. Estoy pensando, por ejemplo, en el español rioplatense, donde la norma culta oral, naturalmente, puede utilizar la diptongación de los hiatos sin ningún problema y decir pelier, un profesor en concreto estoy pensando en una profesora de la Universidad de Buenos Aires que, hablando de una forma distendida, utiliza ese fenómeno, mientras que en el caso de España es cierto que es un fenómeno que se asocia a las clases más populares, a los niveles socioeducacionales más bajos. Bueno, autores como Zamora Vicente se agarran a esta idea de que ciertamente el español de América o algunas variedades del español de América han incorporado a la norma fenómenos que quizá en el caso del español de España están estigmatizados, para defender la idea de esta emigración vulgar o popular al español de América. Entonces, repito, claro, si a América lo que pasan son los grupos, los estratos más bajos de la sociedad, se entiende que el español de América tenga este aire vulgar. Idea tradicional que vamos a desmontar y luego podemos discutir la idea de ese supuesto vulgarismo del español de América o a qué se debe desde mi punto de vista. Bueno, frente a esta idea tradicional, que repito, pueden encontrar en obras de la importancia como la dialectología hispanoamericana de Zamora Vicente, es decir, no es que lo diga cualquiera, gente de peso, gente importante. Frente a esta idea, Ángel Rosenblatt, y por cierto, ya en Venezuela, de hecho el texto donde habla de estas cuestiones se publica en Caracas, defiende una idea contraria. Él dice, no podemos, con los datos que tenemos en la mano, no podemos aceptar la idea de que a América solo emigran las clases bajas y por tanto el español que llega a América es un español de carácter vulgar. No es aceptable. Él dice, en realidad, estoy hablando de su trabajo publicado en el año 84, él dice, en realidad, a América pasan muchas clases bajas, probablemente la mayoría, porque también eran mayoritarios en España, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que también, y desde muy pronto, pasan grupos que se pueden asociar a las clases altas. Si quieren, volviendo al español que emigra, emigra español popular, español inculto, me refiero a la lengua, ¿verdad? Pero también un español cultísimo y un español propio de los grupos más educados y de clase social más alta. Por tanto, repito, esta idea tradicional, dice Rosenblatt, es insostenible y es insostenible con los datos en la mano, ¿sí? Él dice, es imposible que a América solo emigren gentes de clase baja y gente sin cultura si tenemos en cuenta, por un lado, la complejísima organización administrativa y burocrática que se establece en el continente, y si tenemos en cuenta al mismo tiempo el altísimo grado de desarrollo cultural que tiene lugar en el continente desde muy pronto, ¿sí? Es decir, si todos los que emigraban a América eran gente de clases bajas y gentes ignorantes, no se entiende cómo en poco más de 100 años aparece una figura como Sor Juana Inés de la Cruz, una persona de altísima cultura que se puede codear con las personas más cultas de la metrópoli. Por tanto, dice Rosenblatt, en realidad el gran florecimiento cultural que se da en América desde los orígenes nos está demostrando que al continente pasan tanto personas pertenecientes a estas clases populares como pertenecientes a las clases cultas, especialmente, por supuesto, a ciertos lugares específicos. Estoy pensando en Ciudad de México, estoy pensando en Lima como cabezas de virreinato, estoy pensando en Quito, estoy pensando en la capital de Guatemala, ¿verdad? Santiago de los Caballeros, lo que hoy es Antigua Guatemala. Estoy pensando en Charcas, lo que hoy es Sucre, en Bolivia. Estoy pensando en Cuzco. De manera que tenemos que abandonar esta idea, ¿sí? Y él da una serie de datos, ¿verdad? A los que se puede sumar otro. Está, como les digo, el caso de Sor Juana. Está las
fundaciones de las universidades por todo el continente desde muy pronto, lo que no casa demasiado bien con esta idea de que todos los emigrados eran gente de clase baja y sin cultura. ¿Quiénes eran los docentes? ¿Para quién se abrían esas universidades? Si todos eran de clase baja. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los estudios que hay sobre el contrabando de libros. En 1605 se publica el Quijote y desde el año siguiente o 2 años después ya hay ejemplares del Quijote en América. Si todos eran tan de clase baja y tan vulgares, ¿quién leía el Quijote en América? Alguien, por cierto, que no solo sabía leer y le interesaba la literatura, sino que además estaba, digamos, absolutamente al día de las novedades literarias. Y eso explica por qué el Quijote desde muy pronto anda ya cabalgando por América, ¿verdad? No hago referencia aquí a esa figura que hay en Caracas, ¿verdad? Que dicen que puede ser el antecedente de Don Quijote, que supongo que conocen. Lo dejo ahí, aunque es un tema muy interesante. Por tanto, repito, retomo la idea de Rosenblatt, no podemos defender la idea de que los que emigran a América son solo las clases bajas. Tenemos que defender que la emigración que se produce al continente va a ser una emigración de todas, o al menos de casi todas, las clases sociales que van a crear desde muy pronto una pirámide social muy semejante a la que existe en la península. Quiero decir con esto que alguien puede decir, pero ciertamente las gentes de las clases bajas eran mayoritarias entre los emigrados. Sí, probablemente, porque también eran mayoritarios en la península. Pero fíjense que lo que se va a dibujar, repito, va a ser una pirámide social prácticamente semejante a la que existe en España, ¿sí? Por supuesto, estoy hablando de la sociedad criolla. En el caso de América va a estar también todas las sociedades autóctonas, todos los grupos indígenas. No estoy hablando ahora de ellos, porque además ya les he dicho que para lo que tiene que ver con la configuración del español, estos grupos en realidad no son tan interesantes, al menos en el siglo XVI, porque la mayor parte permanecen monolingües en sus idiomas, a veces con un conocimiento muy básico del español, pero en todo caso, digamos que no son las figuras fundamentales para entender la configuración del español americano, repito, en estos primeros tiempos. Luego veremos qué pasa, por ejemplo, en el siglo XIX. Por tanto, repito, lo que tenemos en América desde muy pronto es, como les digo, una pirámide social prácticamente igual a la que existe en la península. Va a haber solo 2 grupos sociales que podemos decir que en principio no existen en América y sí que existen en la península, ¿sí? Por un lado, la más alta aristocracia, lo que es la monarquía o lo que son las figuras más importantes, dice Moreno de Alba, que evidentemente no emigran a América porque viven muy bien en España y no necesitan irse, ¿verdad? Incluso algunas figuras de esta alta aristocracia sí que van a ir a América, pero de forma temporal, cuando son nombrados virreyes, cuando ocupan algunos cargos importantes. En todo caso, es cierto que falta esa punta superior de la pirámide social y muchas veces también lo que nos falta en América es toda la base inferior de la pirámide social. Es decir, esos grupos más populares, esos grupos, si quieren, más pobres, que no pueden ir a América porque ni siquiera tienen los medios materiales suficientes para poder emigrar, ¿sí? Muchas veces, fíjense, son jornaleros que han conseguido un pedacito de tierra con las últimas conquistas del reino nazarí de Granada o que han conseguido un pedacito de tierra en Canarias y que evidentemente no quieren irse a la aventura ahora que ya tienen algo, ¿sí? Ya tienen algo, no quieren arriesgarse. Otras muchas veces es gente que no tiene los medios económicos para pasar a América, porque recuerden que pasar a América era un trámite muy engorroso desde el punto de vista burocrático. En general, en el siglo XVI todo era engorroso desde el punto de vista burocrático en España y a día de hoy más o menos. Y por otro lado, porque no tenían los medios económicos, ¿sí? Piensen también que hay otros grupos sociales que no pueden emigrar, ¿no? Por ejemplo, los cristianos nuevos, aquellos que son descendientes de judíos, al menos legalmente, no pueden emigrar a América, ¿no? Recuerden a Cervantes, hoy estoy cervantino, recuerden a Cervantes que intenta emigrar a México, ¿verdad? Y no le dan el permiso porque parece ser que tenía algún familiar que no era cristiano viejo, ¿verdad? Algún familiar de origen judío por ahí.
Por tanto, repito, en principio es incoherente decir que el español de América es un español con aire vulgar debido a los emigrados, porque los emigrados que pasan al continente son tanto gente de las clases altas como gente de las clases bajas. Es decir, el español que llega al continente va a ser ese español culto y ese español popular. Exactamente todas las posibilidades que ofrecía, o casi todas las posibilidades que ofrecía la metrópoli. Por tanto, tenemos que olvidar esta idea. Pero claro, por más que olvidemos esta idea, sí que es cierto que tenemos que responder a algo. ¿A qué se debe que en el español americano se hayan impuesto algunos fenómenos que en el español de España se consideran subestándares? ¿A qué se debe que realmente para los españoles el español de América tenga, en parte al menos, cierto aire vulgar porque ha incorporado fenómenos propios de las clases bajas, estigmatizados en España y aceptados en la norma en América o en algunas zonas de América? Yo creo que esto tiene que ver con, bueno, no sé si alguien tiene la respuesta, que yo ya hablo. ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? Bueno, decía, ¿a qué se debe? Pues se debe a algo que se conoce como el proceso de hidalguización. El proceso de hidalguización. No sé si hace falta que lo escriba, entiendo que no, pero bueno. Hidalguización. Esta hidalguización en realidad se ha entendido de muchas maneras. Yo les voy a explicar cómo la entiendo yo, pero esto no quiere decir que todos la entendamos de la misma forma, ¿sí? Piensen en una figura como es Pizarro, ¿sí? El conquistador del Perú. Pizarro sabemos que por más que fuera un hidalgo, pertenecía a una clase socioeducacional muy baja, ¿sí? Recuerden que en Extremadura él se dedicaba a cuidar cerdos, a cuidar puercos, ¿verdad? Pizarro, perteneciente a estas clases socioeducacionales bajas y por tanto podemos suponer con un español muy popular, llega a América, conquista manu militari todo lo que es Perú y asciende socialmente, algo que era relativamente fácil en América, mientras que en España la sociedad era una sociedad jerarquizada y cristalizada que hacía muy difícil pasar de clase social. En América, precisamente porque se está creando esta sociedad hispánica, esta sociedad criolla, era relativamente fácil poder cambiar de clase social. El ascenso social no era tan difícil como resultaba en la península. Por tanto, vuelvo al caso de Pizarro. Pizarro, desde unos niveles socioeducacionales muy bajos, asciende hasta la parte más arriba de la escala social, ¿sí? Podemos suponer que por más que cambiara de clase social, su forma de hablar se va a seguir manteniendo. Es decir, una persona que llega con cierta edad, con unos usos lingüísticos, lo que va a hacer va a ser mantenerlos a lo largo del tiempo sin que sufran cambios o al menos no demasiados. Por tanto, fíjense, esos usos de Pizarro, que en España son usos estigmatizados, llegan a América y una persona que sube por la escala social los va a seguir utilizando. Por supuesto, cuando Pizarro está en la cumbre de toda su buena fortuna, ¿verdad? Antes de que lo maten, se va a transformar en un modelo lingüístico, precisamente pues porque está en la parte más alta de la escala social y podemos suponer que los rasgos que trae, que repito, en España se consideran vulgares, en América, por utilizarlos esta persona y ser un modelo lingüístico, se van a convertir en fenómenos prestigiosos. Por tanto, fíjense que este proceso de ascensión social puede explicar que también ascienda, junto con la persona, unos rasgos que en la península ibérica son vulgares, pero que en América pierden su valor de vulgaridad precisamente porque los empiezan a utilizar las clases altas que están en ese lugar porque han ido ascendiendo socialmente. Por tanto, fíjense que cuando hablamos de hidalguización, hablamos de ascenso por la escala social de las personas, pero quizá podríamos hablar de cierta, en fin, lo digo medio en broma, hidalguización lingüística, porque esos rasgos que son vulgares también van a subir de escala social, al mismo tiempo que suben los hablantes, ¿sí?
Eso explica, creo yo, habrá que estudiarlo con calma, pero me parece que eso explica por qué el español de América, repito, tiene a día de hoy incorporados a la norma culta fenómenos que en el español de España no pertenecen a la norma culta, precisamente porque hubo un proceso de ascensión, de subida de estos rasgos por la escala social, no del rasgo en sí, sino del hablante que los llevaba consigo. Y eso explica, por un lado, esto que les digo, ¿verdad? Estas diferencias, y por otro lado nos demuestra esta cuestión que no es necesario que solo haya clases bajas, que solo emigren clases bajas a América para explicar este fenómeno, ¿vale? Por tanto, repito, la idea tradicional de emigrados exclusivamente de clase baja no se puede sostener ni con los hechos demográficos, históricos y culturales en la mano, ni con los hechos lingüísticos, porque los hechos lingüísticos los podemos explicar con otras cuestiones, como es este proceso de hidalguización, que repito, yo entiendo de esta manera, habrá otros autores que lo entiendan de otra, pero que me parece que explica muy bien este supuesto problema que en realidad no lo es. No lo es. Y eso en cuanto a lo social. No sé si hay preguntas o comentarios. A ver, este proceso es de la Edad Media, empieza en Navarra, no sé muy bien. Sé, por ejemplo, que en el caso del norte sí que había una sociedad más igualitaria, Andrés, que en el caso del sur, ¿no? Los vizcaínos, que eran todos hidalgos, por ejemplo, ¿no? Esto de la hidalguía universal, simplemente por nacer en Vizcaya y eras hidalgo, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Rosenblatt habla de una hidalguización general, es decir, de una nivelación igualadora hacia arriba. Sí, Consuelo, yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí desde el punto de vista de la sociedad, sí, es lo que se produce, ¿verdad? De hecho, cuando luego estos indianos vuelven a la península, los peninsulares siempre les echan en cara que se creen, ¿verdad? Todos hidalgos, ¿verdad? Todos exigen ser llamados con don y todos exigen unas cuestiones de tratamientos, por tanto sí que hay una nivelación hacia arriba, pero que, repito, me parece que se refleja en lo lingüístico y explica este fenómeno de ese supuesto aire vulgar que tiene el español americano. Que repito, es cierto que hay unos fenómenos que a nosotros nos llaman la atención porque para nosotros son vulgares y sin embargo para ustedes son fenómenos absolutamente aceptables. Yo creo que guarda relación con este proceso de hidalguización. Y Isabel, colonización, hidalguización lingüística. Yo, en este caso, Isabel, reservaría para este proceso de ascensión social hidalguización. Y digo esto porque vamos a hablar de la colonización y lo vamos a utilizar para otra cuestión. Entonces, para no tener problemas con la terminología, ya saben que es el gran problema de los lingüistas y los filólogos, ¿verdad? Como decía mi profesora de lingüística general, como no matamos a nadie, nos dedicamos a cambiar los nombres de las cosas, cosa que no se puede permitir un médico, ¿verdad? Nosotros sí. Para evitar esos problemas vamos a diferenciar entre hidalguización y colonización. José Enrique, ciertamente será difícil separar la norma culta y popular en América debido a que se establece una nueva sociedad independiente de la composición social de España. Sí, en realidad lo que se produce en el caso de América es una reestructuración de esa sociedad que llega de España, desarrollando, como tú dices, una composición social nueva, y lo que vamos a ver es que lingüísticamente ocurre lo mismo, es decir, llegan una serie de fenómenos y luego se reorganizan de otra vez se reorganizan para producirse de otra manera, ¿sí? Para generar algo diferente, de lo que vamos a hablar luego. ¿Se pueden dar los procesos de colonización y de hidalguización a la vez? Supongo que sí, Andrés. Yo diría que la hidalguización tiene que ver con un caso específico, con un paso, una de las etapas específicas de la colonización. Ahora vamos a hablar de todos los procesos de colonización y vamos a ver que tienen varias etapas. Una de esas etapas, la última o la penúltima, es la etapa de la estandarización. Yo creo que ahí es donde se incorpora la hidalguización tal y como ya la entiendo, ¿sí? Eso ahora vamos a describir los procesos de la colonización paso a paso, es a lo que vamos a dedicar pues el resto de la clase prácticamente, y ahí podemos establecer una relación entre estos dos conceptos, aunque te digo ya, Andrés, que es una cuestión poco estudiada.
algo que nos queda pendiente a los filólogos, a los historiadores, es hacer una historia de la norma lingüística, de la norma entendida como los usos correctos y los usos populares, los usos que pasan a la norma culta y los usos que pasan, que se estigmatizan y van a la norma vulgar. Eso está sin hacer. Y eso es un proceso, iba a decir es un proyecto, pero vamos, es un proyecto de vida, o es un proyecto de muchas personas que habría que hacer y está sin hacer y nos ayudarían a entender mucho mejor todos los procesos de creación del español de América. Por tanto, ahí hay una línea de investigación tremenda, ¿sí? Yo creo que eso no da para una vida, ¿no? Esto de ars longa vita brevis, aquí se vería claramente cómo sería línea longa vita brevis. Bueno, esto entonces en cuanto a la cuestión social. Vamos a pasar ahora a hablar de la inmigración desde el punto de vista geográfico. ¿Quiénes son estos emigrados? Porque recuerden, lo dijimos la semana pasada, ya para el siglo XVI, en España existían diversas formas geográficas de hablar español, diversas variedades. Bueno, vamos a ver qué variedades son las que llegan, y eso es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Bueno, ahí tienen una tabla, ¿sí? Como saben, la discusión del origen geográfico de los emigrados es una cuestión muy polémica que da lugar a una de las grandes disputas historiográficas del español de América. Como saben, los primeros años del siglo XX se dedican a esta discusión de quiénes son los que emigran a América en relación con el andalucismo del español de América. Es decir, los rasgos que tiene América con el español de Andalucía son simple coincidencia o hay una relación de causa-efecto, es decir, los andaluces los llevaron a América. Fíjense que para poder discutir estas dos cuestiones, que es una cuestión, como les digo, muy enconada a principios del siglo y además que tiene también unos contenidos que van más allá de la lingüística, contenidos de tipo intelectual, si me apuran, de tipo político. Claro, lo que necesitamos saber para poder responder esta pregunta es ¿quién emigra? ¿Sí? ¿Quién emigra? Durante las primeras partes de la polémica, en realidad nadie se centra a estudiar quiénes son los que emigran, o al menos no de forma sistemática. Estoy hablando de Enrique Zureña, Amado Alonso, Menéndez Pidal, ¿sí? Fíjense que estoy citando nombres de primerísima fila, ¿sí? Los que discuten. Bueno, quien decide analizar quiénes son los que emigran para dar datos que permitan entrar en esta polémica, digamos, de una forma un poquito más segura y no simplemente a partir de a mí me parece, yo pienso, ¿verdad? Es Boyd Bowman, que debería estar citado, pero que se lo escribo rápidamente. Boyd Bowman. ¿Sí? Boyd Bowman. Boyd Bowman lo que hace es ir al archivo de Indias y dedicarse a analizar quiénes son estas personas que emigran a América. Recuerden que para emigrar a América lo que había que hacer era pedir una especie de permiso, ¿verdad? Una especie de pasaporte que te permitía emigrar al continente. Todos estos pasaportes se conservan en la Casa de Contratación de Sevilla, a día de hoy en el archivo de Indias, ¿verdad? Y donde hay unas listas extensísimas que cuentan quién emigra, en qué año, con cuántas personas, de dónde es, cuál es su profesión, etc. Y esto nos permite acercarnos a, pues bueno, a ver quiénes son, cuál es el origen geográfico de estos emigrados. Cuidado porque evidentemente lo que estamos viendo es cuál es el origen geográfico de la gente que emigra legalmente. Y sabemos que también hay mucha inmigración ilegal, ¿sí? Y de hecho, uno de los grandes aportes que vamos a estudiar luego queda tapado, si quieren, por la legalidad, porque es un aporte ilegal, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar luego. Pero, en todo caso, lo que hace Boyd Bowman es estudiar la emigración de 40.000 personas, ¿sí? Él tiene unos libros que publica a partir del año 68 hasta el año 70 y tantos, donde lo que hace es estudiar
estos listados y ver de dónde son 40.000 emigrados. 40.000 emigrados durante el siglo XVI, XVII y XVIII es poca gente, porque sabemos que emigró mucha más gente. Pero en todo caso es una muestra, no sé si decir suficiente para hacernos una idea, pero en todo caso siempre es mejor saber que hicieron 40.000 y a partir de ahí generalizar que no saber qué hizo nadie y estar, digamos, divagando sobre lo que nos parece o pensamos. Por tanto, vamos a trabajar con los datos de Boyd-Bowman, que son a día de hoy los mejores datos que tenemos. Los mejores datos que tenemos, ¿sí? Y lo que demuestra Boyd-Bowman es que no cabe duda de que la mayor parte de los emigrados durante el siglo XV y el siglo XVI, e incluso el siglo XVII, pero esto luego lo voy a analizar con más detalle, son andaluces. Es decir, la idea de que el español de Andalucía va a ser fundamental en los orígenes del español americano parece que queda demostrada por los datos de Boyd-Bowman, porque precisamente durante finales del siglo XV y el siglo XVI, la mayor parte de los emigrados son andaluces, cosa que por otro lado es muy lógica, porque piensen que los barcos que salían para América salían de Sevilla. Es lógico pensar que la mayor parte de la gente que va a subir a esos barcos son los que viven al lado, los que viven en Andalucía. Y es más, de hecho, lo que comprueba Boyd-Bowman es que no es que la mayoría sean andaluces, sino que la mayoría son de una zona específica de Andalucía occidental, Sevilla, Huelva, Cádiz, es decir, esa zona que está cerca de la ciudad de Sevilla, que es el único puerto legal para emigrar a América. Por tanto, fíjense que en este primer periodo en el que se está creando el español de América, 1493-1519, la primera parte de la inmigración, lo que se llama el periodo antillano, cuando los españoles están solamente en las Antillas, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, la mayor parte de los emigrados son andaluces y en concreto de Andalucía Occidental. Por tanto, fíjense que cuando se está creando una sociedad, una primera sociedad americana, el aporte más importante es un aporte andaluz, ¿sí? Podemos suponer que cuando se está creando un primer español americano, también el aporte más importante va a ser andaluz. Por tanto, fíjense que estos datos dan la razón a Menéndez Pidal, a La Pesa, ¿verdad?, a los que defendían la teoría andalucista, ¿sí? Las coincidencias lingüísticas entre América y Andalucía no son poligénesis, pura casualidad, que surgieran de forma independiente a los dos lados del Atlántico, sino que tienen una relación de causa-efecto. Me dirán, bueno, pero ahí pone que es el 40%, ¿y de dónde eran los demás que emigraban? Pues eran del Reino de Castilla. Había extremeños, había castellanos, había vascos, ¿sí? Y esta preponderancia, este dominio de Andalucía y, cuando no es Andalucía, del resto del Reino de Castilla, se mantiene durante todo el siglo XVI, ¿sí? E incluso durante el siglo XVII. Es decir, lo que encontramos en el XVI y en el XVII es una importancia fundamental de Andalucía, y los que no son andaluces son del resto de las regiones del Reino de Castilla. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, América es parte del Reino de Castilla. En la famosa teoría tradicional, ¿verdad?, es Isabel, reina de Castilla, la que da el dinero a Colón para que pase a América, y por tanto América pertenece o es parte del Reino de Castilla, y eso explica que sean los castellanos los que pueden emigrar, ¿sí? Los aragoneses tenían prohibido emigrar a América. Algunos escapaba, alguno iba, todo bien, pero lo normal es que los aragoneses fueran a aquellas zonas de expansión del Reino de Aragón, que era un reino eminentemente mediterráneo. Cerdeña, Sicilia, Nápoles, toda esa zona. Por tanto, lo que vemos es que en el siglo XVI y XVII la emigración es emigración del Reino de Castilla y sobre todo de Andalucía. También sabemos otras cuestiones. Por ejemplo, sabemos que
ya a partir de mediados del siglo XVI, a partir de 1550, por un lado aumentan los emigrados, es decir, se ve un aumento en la cantidad de gente que emigra a América y también se cambia el tipo de emigrado. Si en la primera mitad del siglo lo que tenemos son militares, aventureros, marineros, algunos religiosos, en la segunda mitad del siglo XVI lo que vemos ya es una emigración más estable. Gente de la administración, más religiosos, comerciantes, artesanos, ¿sí? Fíjense que eso guarda relación con los procesos de conquista del territorio americano. Durante la primera mitad del siglo XVI es el gran momento de las conquistas, ¿verdad? Cuando se produce la expansión de los españoles por la mayor parte del continente, son las luchas contra el imperio azteca, las luchas contra el imperio inca y demás. Es decir, emigrar a América era peligroso porque era zona de guerra, mientras que a partir de 1550, sin que hayan terminado las guerras, porque ya saben que los levantamientos se van a producir hasta la independencia y algunas zonas van a ser zonas violentas. Estoy pensando en el sur de Chile, estoy pensando, por ejemplo, en algunas zonas de Paraguay y Argentina, la zona del Chaco y demás. Van a ser zonas no tan pacíficas, pero es cierto que a partir de 1550 se ha pacificado el continente, más o menos, y eso explica que la emigración sea una emigración más estable, ¿sí? Cambia el tipo y aumenta la cantidad de gente que emigra. Eso durante el 16, durante el 17, la situación cambia durante el 18, porque en el siglo XVIII, a partir, bueno, saben, en 1700 muere Carlos II, empieza la guerra de sucesión en España, ¿verdad? Los Habsburgo, apoyados por algunos países, los Borbones, apoyados por otros países, entran en guerra, gana Felipe V, el primer Borbón, que viene de Francia, país centralista por excelencia, y lo que hace es crear también en España un gobierno centralizado. Es decir, se establecen unas leyes únicas, se establece un sistema único desde todos los puntos de vista, medidas, monedas y demás, y eso explica que a partir de ahora también los aragoneses puedan emigrar a América. Por eso a partir del 18 lo que vemos es un aumento en el número de catalanes, de valencianos, de gente de las Islas Baleares, gente que, repito, antes no podían emigrar porque no eran castellanos, eran aragoneses. Ahora, a partir de los decretos de Nueva Planta en 1714, todos son españoles, todos pueden emigrar porque digamos que se han suprimido esas fronteras internas, ¿sí? Cuando yo vivía en Querétaro, vivía a 100 metros del convento de la Cruz, ¿verdad? Donde estuvo viviendo Fray Junípero Serra, ahora San Junípero Serra, con bastante polémica, ¿verdad? Que vivía allí en Querétaro y luego se fue al sur, a lo que hoy es el sur de Estados Unidos, a crear pues todas las ciudades de California, ¿verdad? San Francisco, Santa Bárbara, Sacramento, Los Ángeles y demás. Fíjense que Fray Junípero Serra era de Baleares, era del Reino de Aragón. Si hubiera nacido en el siglo XVI no habría podido ir a América. Como, bueno, nació en el 17, pero vivió sobre todo en el 18, ya pudo emigrar a América sin ningún problema, ¿vale? También vemos en el 18 un aumento de vascos y navarros, porque es un momento complicado para el País Vasco y para Navarra, cuestiones de problemas de cosechas y demás. Siempre han sido el País Vasco y Navarra zonas relativamente pobres para la cantidad de población que tenía y eso va a hacer que se produzcan emigraciones, de manera que aumenta la emigración de vascos y navarros. Por ejemplo, en estos momentos llegan a Buenos Aires algunas familias de origen vasco que van a formar la élite porteña y que se mantienen prácticamente hasta el día de hoy, ¿sí? Azcúnaga, los Álzaga, los Anchorena, los Basavilbaso, ¿sí? Los Azcuénaga, no Azcúnaga, Azcuénaga, etcétera, ¿sí? Por tanto, fíjense, todos estos son algunas de estas familias que migran en el 18. Si pasamos al siglo XIX, la situación ha cambiado. En el siglo XIX ya no son españoles de la metrópoli emigrando a las colonias, sino españoles emigrando a países independientes. La emigración ahora va a ser
ilegal. Piensen que en los primeros momentos España no reconoce las independencias nacionales americanas y por tanto son territorios rebeldes, ¿verdad? Por tanto no se permite la inmigración, pero como da igual lo que digan las leyes, cuando hay hambre, ¿verdad? La gente de España seguía emigrando precisamente para buscar una vida mejor. En estos momentos quizá lo interesante es que la emigración empieza a focalizarse, ¿sí? Es cierto que sigue emigrando gente de toda la península, pero emigra gente de ciertas zonas específicas. Evidentemente las zonas más pobres, donde había más necesidad. Galicia, Asturias, Canarias. Y la zona de llegada también, bueno, van a llegar a todas partes, pero sobre todo van a llegar también a zonas específicas. Aquellas zonas, por un lado, que tienen un mayor desarrollo económico en el siglo XIX, el Río de la Plata, Argentina y Uruguay y Venezuela, y las Antillas, estoy pensando en Puerto Rico y sobre todo en Cuba, que por ser todavía colonias de España, recuerden que la independencia llega en el año 90, en 1898, pues digamos que era una inmigración, bueno, no era irte al extranjero, sino irte a otro lugar de tu país, ¿no? Eso explica por qué también a las Antillas van a llegar muchos emigrados. Fíjense que incluso estas emigraciones también están determinadas geográficamente, quiero decir, por ejemplo, los gallegos emigran más al Río de la Plata, eso explica la presencia de enormes poblaciones de gallegos o de grupos de gallegos en Uruguay y en Argentina. Los canarios se van a Venezuela. ¿Sí? Ahí está la relación de todos, desde todos los puntos de vista. Antes alguien citaba el gofio, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista gastronómico y, por supuesto, lingüístico. Por supuesto, lingüístico. Y, por ejemplo, muchos asturianos se van a las Antillas, ¿no? Si alguien ha estado en La Habana, el Museo Nacional, que era el antiguo centro asturiano, que es un edificio tremendo que habla de la pujanza de los asturianos, o probablemente de algunos asturianos que les va bien, en las Antillas, ¿sí? Por tanto, fíjense que lo que vemos es una emigración de todas las regiones de España, ¿verdad? Pero van a ser una emigración ilegal que llega a América y que no deja huella por escrito y por tanto es mucho más difícil estudiarlo. Quiero decir con esto que los datos de Boyd-Bowman no ofrecen prácticamente canarios emigrando, pero nosotros sabemos que efectivamente emigraban, ¿sí? Emigraban. ¿Qué ocurre? Como digo, no emigraban siguiendo los cauces establecidos y tiene también mucha lógica. Piensen que, les he dicho antes, uno tenía que ir a Sevilla, ¿verdad?, a conseguir ese tipo de pasaporte. A veces tenía que estar esperando 6 meses en Sevilla para conseguir ese pasaporte, otros tantos meses para montarse en un barco, ya se montaba en el barco para ir a América, y los barcos tenían una ruta fija que les llevaba, en primer lugar, a fondear en las Islas Canarias. Ahí pues se abastecían de bebida, de comida y demás, y ya pasaban a América. Generalmente era Las Palmas o Tenerife, La Habana, y luego de La Habana algunos iban a Veracruz, otros iban para la zona de Cartagena de Indias y demás. Evidentemente, para un canario era absolutamente ridículo gastar tiempo y dinero yendo de Canarias a la península para conseguir el pasaporte y volviendo luego a Canarias. De manera que, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que sabemos que hacían? Que se subían al barco de forma ilegal cuando estaba el barco en Canarias. Por tanto, no tenemos datos, o al menos no tenemos datos, mejor, Boyd-Bowman no consigue datos de la inmigración canaria, pero sabemos que hay mucha emigración, que es muy numerosa durante todo el periodo, y lo sabemos por varios motivos. En primer lugar, porque hay zonas de América, por ejemplo, donde a la gente, a ciertos grupos sociales se los conoce como canarios. En el caso del Uruguay, alguien que es del interior, ¿verdad?, sobre todo del departamento de Canelones, se los conoce como canarios. ¿Qué quiere decir eso? Que Uruguay tuvo que llegar mucha población canaria y de ahí que se generalizara ese nombre de canario igual a hombre de campo. Por otro lado, porque los propios textos escritos en América
nos hablan de canarios en América. Yo edité, por ejemplo, documentación de Honduras y de El Salvador, y en Honduras aparece gente que dice mi padre que nació en La Laguna, ¿verdad?, en Canarias, y que es de Tenerife y que es de aquí y de allá. Por tanto, sabemos que hay emigrados canarios en el continente. Y por último, lingüísticamente. Basta con analizar los usos lingüísticos que se dan en América para entender, por ejemplo, las cuestiones léxicas que estábamos señalando, que la presencia canaria tuvo que ser importante. Otra cosa, repito, es que no dejen huellas tan claras en los registros administrativos. Todo bien, habrá que buscar su peso demográfico de otra forma, pero que emigraron, emigraron. Por tanto, si se fijan a lo largo de esta tabla y de todo lo que llevo diciendo, es evidente que todas las regiones de España aportan emigración en un momento o en otro, en mayor o menor cantidad, pero aportan emigración a América. Por tanto, podemos suponer que la sociedad que se cree en América y el español que se cree en América va a ser un español que tenga aportes lingüísticos de todas estas variedades que se daban en la península. ¿Vale? Por tanto, tenemos que pensar en el español de América como un constructo, como un resultado en el que participan todas las variedades geográficas de la península, si quieren, todos los ingredientes regionales de la península. Que esto sea así, y esto ya lo dijo Cuervo a principios del siglo XX, no es ninguna novedad, ¿sí?, no quiere decir que no haya una variedad más importante que otra. Evidentemente, la más importante va a ser la andaluza y sobre todo la de Andalucía occidental. Precisamente porque, aunque repito, es cierto que migran todos, también es cierto que en los primeros momentos los que más emigran son andaluces. Se va a dar un andaluzamiento de la sociedad y también un andaluzamiento de la lengua. Un andaluzamiento de la lengua. Por tanto, podríamos terminar, y me permito leer una cita de un trabajo mío, diciendo que el español que surgirá en América será primeramente de base andaluza y aunque cuente con aportes de otras variedades, va a mostrar por sus mismos orígenes importantes características de las hablas de Andalucía. Por tanto, repito, vista la inmigración, lo que tenemos en América es una situación semejante a la que se da en la península. Español de clases altas y español de clases bajas y español de todas las zonas geográficas. Todo eso crea una enorme variedad lingüística en América que evidentemente no es práctica en el sentido de que puede dificultar la comunicación y que tendremos que ver cómo se soluciona. Y eso precisamente es lo que vamos a ver con la cuestión de la colonización, que a su vez nos lleva a entender cómo nace el español americano como tal. Bien, hasta acá. A ver, veo que hay preguntas y podríamos decir, dice David, que toda hidalguización es coineización más no lo inverso. No, David, yo no lo diría así. Yo no lo diría así porque vamos a ver que la coineización es un proceso que exige diversos pasos, diversas etapas, diversos procesos. Y vamos a ver que la hidalguización se puede relacionar con uno de esos procesos específicos. De manera que la hidalguización sería un fenómeno que se da dentro de unos procesos de coinización. Por tanto, en todo caso, podrías decir que la hidalguización está dentro de la coinización, pero no la coinización dentro de la hidalguización. Pero no lo pondría en pie de igualdad, no sé si me entiendes. Sí, hoy me he levantado también a las 6:15, así que estoy medio dormido, pero espero que más o menos se me vaya siguiendo, ¿no? La extensión del uso de vos en todos los niveles conforme al tratamiento de cortesía y respeto es un ejemplo de la hidalguización general. Sí, podríamos verlo así. Es un uso que en el caso, vamos a dedicar toda una clase para la cuestión del voceo, probablemente más de una. Pero sí, evidentemente es un fenómeno que en el caso de España se asoció rápidamente a las clases más bajas y por eso termina por desaparecer. Por cierto, todavía no sabemos cuándo, porque nadie ha estudiado la muerte del voceo en España. Hay algún trabajo sobre Andalucía, pero no hay demasiado, mientras que en América se mantiene y se generaliza. Podría ir por ahí, exactamente, Consuelo. Lo que pasa es que, como a su vez era un uso oculto, ¿sí? O sea, un uso oculto, un uso de respeto, ahí se nos están mezclando dos cuestiones.
son dos voceos, uno de cortesía y uno de confianza, que, bueno, pues van a sufrir unos procesos de modificación. Luego lo vemos. Porque aquí llevamos la Reconquista Española. Cuando hablamos de la Reconquista Española, Andrés, entiendo en la Guerra de la Independencia, ¿verdad? Cuando llega el hombre este, el Morillo, si no me equivoco, ¿no? El salvaje de Morillo. Un nuevo proceso de colonización de América con el fin de mantener y defender. Sí, desde el punto de vista histórico, creo que no hay ninguna duda, ¿sí? Cuando los países americanos intentan hacerse independientes, hay una reacción, ¿verdad?, por parte de la corona, además en aquellas zonas que son más potentes económicamente. Nos sorprende que sea en México donde se liquida a todos los próceres, que la guerra se dé muy fuerte en lo que hoy es Venezuela y Colombia, o que, por ejemplo, el Alto Perú, lo que es Bolivia, con la producción de plata, sea donde más tiempo están los españoles. Fíjate cómo cuando se pierde Chile, se pierde Centroamérica o se pierde el Río de la Plata, tampoco se preocupan tanto, porque económicamente eran menos interesantes, ¿no? Yo creo que ahí hay una relación. Lo que pasa es que vamos a ver, Andrés, bueno, no lo vamos a ver, pero te lo digo ya, que ese fenómeno desde el punto de vista lingüístico no tiene casi trascendencia, porque es un fenómeno demasiado breve como para tener consecuencias lingüísticas, ¿sí? Entonces, lingüísticamente la independencia nos va a interesar por otras cuestiones, por lo que tiene que ver con la creación de diversas normas cultas y de fragmentación, si quieres, del español de América en diversos españoles de América. Proceso que venía de antes, pero que se generaliza con los países independientes, ¿sí? Y esa es la trascendencia del siglo XIX, que es un siglo muy poquito estudiado en el español de América y, sin embargo, para mí es el siglo fundamental, ¿sí? La gente dice, ay, el siglo XVI, qué importante. Para mí el siglo fundamental para entender el español de América actual es el siglo XIX. Y en parte tiene que ver pues, con la independencia, que genera unas condiciones para que se creen diversas normas cultas. Si aparezca un español venezolano culto, que los venezolanos reconocen como tal, frente a un español colombiano culto, frente a un español argentino culto, etc. ¿Sí? A ver, Tania, recuerdo haber leído en un estudio el habla del venezolano que el habla de Canarias y Andalucía es la base del español hablado en Venezuela. Yo diría que el español venezolano, al igual que todo el español de América, se forma a partir de la suma, por este proceso de colonización que vamos a estudiar, de aportes de todas las regiones peninsulares. Ahora bien, en el caso específico de Venezuela es evidente que influyen más aquellas regiones que envían a más gente, ¿sí? ¿Cuáles son las regiones? Andalucía, que durante el primer periodo fundacional del español de América envía la mayor parte, y Canarias, porque los canarios están llegando a Venezuela pues durante todo el siglo XIX, durante medio siglo XX por lo menos, ¿verdad? Y eso va a hacer que las relaciones entre Canarias y Venezuela sean, lingüísticas me refiero, sean mayores que las que puede haber en otro sitio. Es decir, alguien puede confundir, alguien que no sepa mucho de dialectología, ¿verdad? Puede confundir a un hablante de Caracas con un hablante de Santa Cruz de Tenerife. Debería estar bastante sordo para confundir a alguien de La Paz, Bolivia, con una persona de Santa Cruz de Tenerife. Evidentemente, la distancia lingüística entre Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife y Caracas es mucho menor que la que existe entre La Paz y Canarias, o si quieres, que la que existe entre Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. La distancia es mayor que entre Las Palmas de Gran Canaria y Caracas, ¿sí? Eso explica por qué muchas veces se suele hablar, ¿verdad?, del español atlántico, y el español atlántico lo que hace es unificar al español de América con el español de Canarias y con parte del español de Andalucía, porque tienen unos parecidos que a día de hoy se ven y que tienen su origen en una serie de circunstancias históricas. ¿Sí? Yo recuerdo hace tiempo que hablaba de un congreso, hace muchos años, hablaba de americanismos en el español de Bolivia. Estaba sacando voces que eran peculiares del español de Bolivia. Y levantó la mano una profesora muy querida y además una sabia, Dolores Corbella, de la Universidad de La Laguna, en Canarias, y dijo, mire, joven, todas esas palabras que usted dice que son americanismos, también las utilizamos en Canarias. Y yo le dije algo que quizá, en fin, yo creo que ella no le sentó bien.
somos muy amigos ahora, pero no sé si en ese momento le sentó bien. Le dije, bueno, lo que pasa es que deberíamos analizar si desde el punto de vista del léxico, Canarias es España o Canarias es América, porque probablemente Canarias léxicamente es América, no es España, ¿sí? Eso va en esta idea del español atlántico, ¿sí? Bueno, ¿alguna cuestión más con la inmigración? ¿Alguna pregunta? ¿Bien hasta acá? ¿No? Bueno, ya saben que de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Sobre todo en los primeros 2000, cuando España pensaba que era un país rico, ¿verdad? Hubo muchos hispanoamericanos que estuvieron emigrando para acá. Ahora se están haciendo unos estudios magníficos sobre los procesos de incorporación lingüística de estos hispanoamericanos, cómo estos hispanoamericanos van modificando su forma de hablar porque viven en España, ¿sí? Hay estudios sobre ecuatorianos. Yo conozco sobre ecuatorianos porque además los hace una compañera de la Complutense. Por tanto, fíjense cómo, bueno, pues estas influencias no son influencias que ocurrieron en el 16 o en el 17, sino que siguen yendo y viniendo, que después de todo, pues es lo que nos caracteriza. A ver, Melissa. Bueno, no voy a entrar, Melissa, en la discusión de español o castellano, ¿verdad? Hay mucha bibliografía. Yo los estoy utilizando como sinónimo. Si quieren leer sobre esta cuestión, hay un libro maravilloso, Amado Alonso, 1954, Castellano, Español, Idioma Nacional, Historia Espiritual de 3 nombres. Buenos Aires, Losada, 1954. Un libro delicioso. Entonces, ahí precisamente analiza los nombres de la lengua y todo lo que conlleva. Y además lo compara con el caso, por ejemplo, de portugués, brasileiro, lengua nacional, que también se da en Brasil, ¿verdad? Para ver cómo son los parecidos. Un libro maravilloso, por si lo tienen por ahí o lo pueden consultar. Maravilloso como todo lo que hacía Amado Alonso, porque además escribía muy bien. Isabel, se forma el aporte de todas las regiones de España y del componente indígena, tanto léxico como fonético. Sí, yo por ahora, Isabel tiene razón, yo por ahora estoy hablando simplemente de los aportes hispánicos. Luego veremos qué ocurre con el aporte indígena, léxico, fonético, en algunas variedades, incluso morfosintáctico, el español andino, el español del occidente de Bolivia, el español de los Andes ecuatorianos, el español del sur de Colombia, de la zona de Nariño, ¿verdad? El español paraguayo solo se puede entender con el aporte léxico, por supuesto, fonético, eso es más habitual, pero también morfosintáctico de las lenguas autóctonas. E incluso hoy tendríamos que añadir, quizá no tan importante desde el punto de vista cuantitativo, pero sí cualitativo, el aporte de las lenguas africanas, ¿sí? Esa hermosísima doble negación que utilizan en Cuba, no quiero, ¿no? Como dicen los brasileños también, no quiero, ¿no? Y en algunas variedades el aporte de otras lenguas, de lenguas europeas, ¿no? El caso del italiano para el Río de la Plata, fundamental. El caso del portugués para media América, fundamental. Venezuela incluido, ¿verdad? Con toda esa migración portuguesa que tienen ustedes. El aporte del francés en la República Dominicana por el contacto con Haití. Por tanto, sí, vamos a ver que digamos, el pastel tiene muchos más ingredientes. Sí, el ajiaco tiene más ingredientes. Por ahora estoy centrándome en los ingredientes hispánicos. Luego veremos los demás. Sí, tienes razón, Consuelo. En realidad, esa extensión social de voz provoca la pérdida del matiz y eso lleva a que primero desaparezca de todo el voz de cortesía, ¿no? Que se utilizaba en el siglo XVII y se mantenga el otro. Luego vamos a hablar de eso. El libro se llama, entiendo que es el libro de Amado Alonso, se llama Castellano, Español, Idioma Nacional, Historia Espiritual de 3 nombres. Lilian, me decías la influencia de las lenguas africanas. Bueno, luego vamos a hablar, Lilian, de la influencia de las lenguas africanas. Léxicamente se ha estudiado un poquito más. Fónicamente hay algunos casos
que desde mi punto de vista son indudables. Piensa, por ejemplo, en el caso del español del Chocó, ¿verdad? Esta D intervocálica convertida en ere, ¿verdad? Nara en vez de nada, que parece ser claramente un rasgo tomado de las lenguas bantúes, que también se da, por ejemplo, en el palenquero, donde claramente el peso de lo africano está muy presente. Y probablemente muchas veces tengamos que pensar en la influencia de las lenguas africanas como una cocausa, un factor que ayuda a la imposición de fenómenos, estoy pensando en lo fónico, de fenómenos que existen o que ya existía la tendencia a desarrollarse en el español de por sí, y lo que hacen las lenguas africanas es, digamos, aumentar o favorecer que se desarrollen de esa manera, ¿sí? Iría por ahí. No sé si en el caso de Venezuela se da la doble negación, cosas de no quiero no, o cosas de ya voy ya, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, los cubanos, que yo estoy convencido que eso se debe a influencia bantú, de las lenguas bantúes. Yo lo dije en La Habana y me dijeron que no, que eso es porque ellos son enfáticos. Claro, yo también soy enfático, pero no soy enfático con esa estructura, soy enfático con otras. Y ellos, sin embargo, sí que lo hacen. Y curiosamente, en el caso de Brasil, del nordeste brasilero, donde la presencia africana es muy potente, también existe. Vai pra praia, não vou não, ¿no? Que pones dos veces el no, que es además la estructura de la negación extendida que se da en las lenguas africanas. El portugués de Brasil lo utiliza y en Cuba se escucha. Yo creo que eso sería un rasgo morfosintáctico que podríamos achacar a África. Habría que ver. Léxicamente vamos a hablar luego un poquito. Rasgos lingüísticos que no pueden explicarse a la luz de la coineización. Sí, probablemente sí, Antonio. Probablemente incorporaciones incorporaciones posteriores, porque vamos a ver que la coinización, bueno, las coinizaciones se van repitiendo, se producen recoinizaciones, pero vamos a ver que es un proceso que nosotros vamos a describir en el siglo XVI. La llegada de algunos fenómenos o quizá luego la especialización social de algunos fenómenos probablemente no se entiendan desde la coinización, se entiendan desde otros esquemas de evolución. Pero lo que es el origen, la conformación de un español propiamente americano, yo creo que sí que hay que entenderlo desde la coinización. Hibridación entre la parte europea e indígena, yo te diría, Melissa, que para algunas variedades te lo acepto, para otras me resulta más difícil aceptarlo, porque creo que no están en pie de igualdad el aporte europeo y el aporte indígena, por eso hablamos de español de América, aunque en algunas variedades yo defiendo la idea de la hibridación sin ningún problema. Ahí está. No me quiere, no, ¿ves? Esa cosa tan bonita. Nos sorprende, Lidian, que sea precisamente en el Pacífico colombiano donde sabemos que el aporte africano es tremendo, ¿no? Y basta con ver a los chocoanos, que es cierto que en Colombia hay mucha población negra, pero en concreto en el Chocó son, yo me atrevería a decir que prácticamente el 100%. E incluso los rasgos lingüísticos, ¿no? La idea de la sílaba consonante vocal, con todos los cambios fonotácticos que producen, que son exactamente los mismos que se producen en Cuba y en República Dominicana. ¿Por qué se dan en esas dos zonas? Pues evidentemente por la herencia africana. Entiendo yo. Hay algunos estudios, si a alguien le interesa la cuestión del peso de lo africano, hay estudios de Lipsky. A mí los estudios de Lipsky no... Hay cosas que me convencen, pero no todas. Ahora hay un profesor que se llama... Siempre pongo mal las S. Sandro Cesarejo, que está en la Universidad de Texas, en Austin, que tiene bastantes estudios sobre el español chocoano, pero también sobre el afroboliviano, y después, por supuesto, como siempre, Germán de Granda. ¿Sí? No hay doble negación en Venezuela. Claro, probablemente no es lo mismo la situación de Venezuela con un peso lingüístico normativo como puede ser Caracas que el Chocó, donde evidentemente por la situación pues de abandono y de marginalidad del Chocó no tengan un centro normativo y por tanto puedan permitirse que se desarrollen esos fenómenos. Sí, no me sorprende. En cuanto al tampoco no, Rita, el tampoco no da para, en fin, da para una tesis doctoral.
también se da el tampoco no. Sí, también se da el tampoco no. En el caso de los Andes ecuatorianos, creo que Marlene Jabut, de la Pontificia, de Universidad Católica del Ecuador, defiende que puede ser influencia del quechua, pero no lo recuerdo bien, ¿eh? Habría que buscarlo. Bueno, vamos a pasar entonces, visto lo visto, vamos a empezar la cuestión de la coineización. Hasta ahora ya sabemos quiénes son los que migran, ya sabemos que son una cuestión tremenda, o sea, que llega a América gente que habla cualquier tipo de español, desde lo social y desde lo geográfico, perdón, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en mente, voy a hacer la presentación, visto lo visto, mañana termino con esto. Lo que tenemos que tener en mente es cómo eran los primeros asentamientos coloniales en América. Y lo que vamos a ver es que se caracterizan por ser, primero, poblaciones muy pequeñas. Se suele hablar de ciudades, pero en realidad estamos hablando de pueblitos de 2.000, de 3.000 vecinos como mucho. Eso ya era una población grande, ¿sí? Que desde el punto de vista lingüístico se caracterizan por la coexistencia de diversas variedades lingüísticas. Es decir, un pueblito donde hay muchas formas de hablar, geográficas y sociales, ¿sí? Me dirán, bueno, algo parecido a lo que pasaba en España. No del todo, no del todo. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque el medio físico en el que se desarrollan estos contactos lingüísticos, la sociedad que se está creando, ¿sí?, es muy diferente a la de España. Ya les he hablado de la cuestión de el ascenso social. Estamos hablando de una estructura social en creación en un lugar desconocido, peligroso, que obliga a los españoles a estar mucho más en contacto entre ellos. Digamos que España ya sabían cómo funcionaba, de manera que no hacía falta que hubiera unos lazos tan estrechos como tenía que haber en América, que era, no nos olvidemos, y de ahí la metáfora, un nuevo mundo, ¿sí? Un mundo nuevo, nuevo en el sentido de desconocido. Eso por un lado. Y por otro lado, también es diferente la situación de América respecto a España, porque en el caso de España, la variación estaba, digamos, distribuida. Es decir, alguien de Bilbao, probablemente en su vida, solo escuchaba a la gente a la gente de Bilbao, la forma de hablar de la gente de Bilbao. Alguien de Cádiz, en su vida, era muy probable que solo escuchara a gente de Cádiz o de una zona muy cercana. Evidentemente, no era precisamente el mundo de los viajes y la globalización. Ahora, en estas pequeñas ciudades en América, donde lo que se concentra es ciertas personas de un sitio con ciertas personas de otro sitio, ¿sí?, donde las clases sociales no están tan determinadas, de manera que no existe la distancia social que existe en España, donde las clases altas solo se mezclaban con clases altas y las clases bajas solo se mezclaban con clases bajas. Ahora la situación es distinta en América. Esto hace que, por más que en España hubiera variación lingüística, la variación estaba, digamos, organizada y si quieren estaba aislada, ¿sí? En el caso de América toda esta variación se encuentra. Si me permiten el uso, quizá no muy técnico, digamos que al llegar a América los españoles se empiezan a escuchar y se dan cuenta de que hablan distinto. Esa es la diferencia respecto a España, ¿sí? En España era más difícil o no era una cuestión cotidiana darte cuenta de la variación lingüística. En América sí, porque en América lo que estamos viendo son pequeñas comunidades donde se junta gente de todas las clases sociales y de todos los orígenes geográficos y tienen que convivir de una forma muy estrecha porque están creando esa nueva sociedad, ¿vale? En este sentido, me gusta leer una frase de Frago, del año 99, que dice lo siguiente, del libro que les enviamos la semana pasada, o que quedó ahí en el Drive, que dice lo siguiente, que me parece muy, muy gráfica. Él dice, los emigrados se instalaron en centros urbanos de pequeña dimensión, donde todos ellos, de las más diversas naturalezas regionales, se funden y confunden en marcos sociales impensables hasta el momento. Y me gusta esta idea de se funden y confunden, ¿sí? Se van a escuchar, se van a empezar a mezclar y van a encontrarse con algo de lo que probablemente muchas veces no eran conscientes.
que el español es variado, ¿sí? Que el español es variado, porque lo tienen en su día a día y en su cotidianidad. Esa es la situación general. Quedémonos con esa situación porque vamos a ver cómo se modifica esa situación y cómo se llega a la creación de un español americano. Pero para llegar a eso, primero tenemos que hablar de una serie de conceptos que son los que tienen ahí en el punto B y en el punto C, que a mí me gustan porque me parece que constituyen el marco que nos permite entender todo este proceso del que vamos a hablar, el proceso de coineización. Lo primero, cuando alguien se traslada a un lugar que no es el suyo, ¿verdad? Lo primero que se produce es un proceso de criollización cultural. ¿Cómo entiendo yo criollización cultural? Les leo la definición. Como la modificación de las estructuras socioculturales de los grupos humanos trasplantados a un nuevo territorio a causa de y con el propósito de adaptarse a las nuevas características de ese territorio. ¿Sí? Repito, la modificación de todas las estructuras socioculturales de ese grupo humano cuando va a otro territorio para adaptarse a ese nuevo territorio y a causa de las diferencias que le supone ese nuevo territorio. Yo siempre pongo el ejemplo mío, ¿verdad? Cuando yo me fui a México, yo experimenté un proceso de criollización cultural, clarísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tuve que cambiar? Estas estructuras socioculturales que les he hablado. En primer lugar, tuve que cambiar la alimentación, ¿sí? Se acabó el comer pan y empecé a comer tortilla. Se acabó el comer no sé qué y empecé a comer otra cosa. Por tanto, fíjense que todo lo que eran mis hábitos alimenticios tuvieron que cambiar para adaptarme a ese nuevo lugar, ¿sí? Cambió, por ejemplo, naturalmente, mi forma de vestir. No es lo mismo el clima de Madrid que el clima de Querétaro. Evidentemente, tuve que cambiar la forma de vestir para adaptarme a esa nueva realidad. Cambió mi forma, si quieren, mis principios de cortesía, porque saben de sobra que no es lo mismo la cortesía española que la cortesía americana en general o mexicana en concreto. De manera que tuve que cambiar lo que eran las normas de cortesía para adaptarme a esa nueva realidad. Toda esa modificación lo vamos a llamar criollización cultural. Criollización cultural como modificación de todos estos elementos para adaptarse a la nueva realidad. Pues bien, ese mismo proceso que se da en la comida, en la cortesía, en la ropa y demás, también se da en lo lingüístico. Recuerden lo que decía la PESA, ¿verdad? La lengua como la más social de las instituciones sociales, porque es la que permite que se desarrollen las otras. Bueno, pues precisamente, al igual que todas estas estructuras socioculturales se modifican para adaptarse a la nueva realidad, también la lengua se va a modificar para adaptarse a esta nueva realidad. Por tanto, fíjense que la criollización lingüística no es más que la vertiente lingüística de un proceso sociocultural mucho más amplio, que supone la modificación de muchas cuestiones. Una de esas es la lengua. Por tanto, quedémonos con esta idea, ¿no? Es decir, lo que vamos a ver es una criollización, una modificación de la lengua para adaptarse a la realidad. Si quieren, y lo vamos a ver muy bien en el léxico, la herramienta lingüística que traen los españoles, el español, es muy útil para hablar de España, pero es una herramienta inútil para hablar de una nueva realidad como es América. Absolutamente inútil, ¿sí? O parcialmente inútil, no absolutamente, parcialmente inútil. ¿Qué va a tener que hacer la lengua? Adaptarse a esa nueva realidad modificándose. Y eso se va a ver en el léxico de forma muy clara en los procesos de americanización léxica, que es un tema que yo ahora estoy estudiando bastante porque me interesa mucho. Me interesa mucho, ¿no? Cómo ustedes, cómo sus variedades lingüísticas adoptan una personalidad léxica por medio de qué procesos. Bueno, eso sería una muestra de esta criollización lingüística, que repito, es solo un apartado de la criollización cultural. Bueno, por tanto, fíjense que en el caso de la lengua se va a producir esto, que va a terminar produciendo el nacimiento de una variedad propiamente americana, que además este proceso lo podemos describir como un paso desde la variación hasta la unidad. Hemos dicho que estas poblaciones americanas, en realidad, en ellas la variación lingüística está muy presente. Lo que vamos a ver es que se va a producir un proceso dentro de esta criollización lingüística
que nos lleva de la variación a la unidad. Y ese proceso lo vamos a conocer como coineización, que es donde quería llegar. ¿Sí? ¿Qué es la coineización? Les he puesto ahí la cita de Germán de Granda, ¿sí? La convergencia progresiva de todas las variedades dialectales empleadas en una zona hacia un estadio final que se caracteriza tanto por diferir de todas las anteriores como por contar con fenómenos de todas ellas, ¿sí? En este pequeño pueblito, ¿sí? Cuando se funda Caracas en 1580, ¿verdad? Y, no sé, supongamos Caracas, 3.000 habitantes en algún momento, ¿verdad? Donde hay una coexistencia lingüística, porque había andaluces y había canarios y había vascos, ¿no? Toda esta, la compañía guipuzcoana de Caracas ya en el siglo XVIII, y había gente de aquí, gente de allá, ¿sí? Lo que van a hacer en estos procesos de criollización cultural y lingüística va a ser un proceso de coineización. Partir de esta variación lingüística, que es incómoda, porque dificulta la comunicación, para llegar a una situación de unidad lingüística, ¿sí? Es decir, se va a dar la convergencia, el acercamiento de todas esas variedades dialectales para dar lugar a una de ellas diferente, que es distinta de todas ellas, pero que cuenta con fenómenos propios también de todas ellas, ¿sí? Yo siempre digo que la coinización es como producir, es como fabricar un bizcocho, ¿sí? Como hacer un bizcocho. Nosotros tenemos unos ingredientes, ¿verdad? Harina, leche, huevo y no sé qué más, echa un bizcocho y chocolate, ¿verdad? Lo mezclamos todo y lo que nos da es algo diferente a todo lo previo, pero que cuenta con todos esos ingredientes, ¿sí? Un bizcocho no es ni harina, ni huevos, ni leche, ni chocolate, pero tiene harina, huevos, leche y chocolate. Eso mismo va a ser la coinización, la creación de una variedad nueva, diferente a todas las anteriores, pero que cuenta con materiales de todas ellas. Ese es el proceso de coinización, que es la forma que tiene de producirse, o una de las formas que tiene de producirse, la criollización lingüística, que a su vez es la parte lingüística de la criollización cultural, y que responde a esta situación compleja que se crea en América por la emigración de españoles de todas partes. ¿Bien hasta acá? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, veo que hay preguntas. A ver, voy a ir leyendo y voy intentando responder a todo esto. Y Cecilia tiene el libro de Amado Alonso. Escriban a Cecilia, que es encantadora, que fue mi alumna y mi becaria, y les envié el libro. Doble negación cuando decimos no tengo nada, no vino nadie, no hablo nunca. Sí, David, pero esa doble negación no me vale. Esa es una doble negación, o sea, no me vale, quiero decir, no es lo que estoy diciendo. Esta doble negación es un fenómeno hispánico, no tiene nada que ver con la cuestión africana y demás. Yo decía doble negación del estilo de no quiero, no. Y además sin coma. No me vale no quiero, coma, no. Tiene que ser no quiero, no, o ya voy ya, ¿sí? Que es también lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba. La teoría de la coinización propone una primera forma de migración de la lengua de los inmigrados en Sevilla y Huelva. Exactamente, Consuelo. Sí, yo no quería hablar de esta primera etapa porque me parece que podía confundir la cosa, pero sí, piensen que vamos a ver que este proceso de coinización se produce cuando diversas variedades dialectales entran en contacto. Evidentemente, si todas aquellas personas que querían emigrar a América tenían que estar viviendo 6 meses en Sevilla, ese contacto lingüístico se producía allí en Sevilla. Y después, si en el barco se montaban unos sevillanos con una gente de Huelva y unos extremeños y 4 vascos y 6 de Toledo y 2 leoneses que andaban por ahí y tenían que estar 30 o 60 días juntos en un barquito, no era un barco como lo podemos entender ahora, era una cáscara de nuez, evidentemente ahí va a empezar el proceso de nivelación. Tienes toda la razón. Es probable que estos procesos de coinización comiencen ya en la península. Se van a desarrollar naturalmente en América porque llevan un tiempo y va a ser en América donde esté el tiempo suficiente para que se produzca. Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, Cecilia, recuerdo eso. Me vale en México significa me da igual, no me importa. Es el acortamiento de una expresión bastante grosera que utilizan los mexicanos. Y sí, es cierto. Yo utilizaba
me vale para decir que ese ejemplo me era válido y los mexicanos me miraban feo pensando que me daba igual. Bueno, precisamente eso tiene que ver con esta cuestión de la adaptación. Fíjense cómo mi uso lingüístico no resultaba útil para comunicarme en México porque me estaban interpretando de la manera absolutamente contraria. Yo estaba diciendo, qué bien, tu ejemplo me sirve, y ellos lo interpretaban como, me importa un carajo, ¿verdad? Fíjense qué interesante cómo yo tuve que modificar esa expresión, en el fondo tuve que modificar mi forma de hablar para adaptarme a la nueva realidad. Fantástico, Cecilia. Muy buen. 10 en el ejemplo, 0 en avergonzarme en público delante de media Hispanoamérica, pero te lo agradezco. Con la globalización, evidentemente, pues mira, Samuel, eso se está estudiando, de eso se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, se dice que desde el punto de vista léxico, al menos hay quien lo defiende, se está produciendo como un acercamiento, ¿sí? Sobre todo en algunos campos léxicos. Entonces, claro, evidentemente, si nos escuchamos y nos oímos, yo no sé si vamos a modificar nuestra forma de hablar, pero evidentemente vamos a ser más conscientes de la variación, vamos a conocerla mejor y probablemente eso dificulte, y no me quiero meter con ese tema, la división del español en diversos idiomas que ocurrirá en algún momento, ¿no? Esta idea de se rompe el español, otra polémica de finales del XIX y principios del siglo XX, ¿no? Juan Valera, el escritor, el español se rompe porque estos hispanoamericanos hablan raro, ¿verdad? Y nos rompen el español. Cuervo diciendo, relájate, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ese proceso entre lo centrífugo que hace que el español se vaya, que en realidad cualquier lengua se vaya separando, digamos que la globalización, el escucharnos, el viajar, es un factor centrípeto, ¿sí? Que hace que se mantenga dentro de, bueno, pues cierta unidad, ¿sí? Entonces podría afectar. Hay cuestiones en ciertos campos léxicos que funcionan. Eso les encanta a las academias de la lengua, ¿sí? Las academias de la lengua en los congresos estos que organizan de vez en cuando suelen hablar mucho de estas cuestiones, ¿no? Y hay algunos proyectos, estoy pensando en el proyecto Varilex, de variación léxica de Hiroto Ueda, de la Universidad de Tokio, donde analizan precisamente la variación léxica y bueno, cómo pueden, pues, en fin, primero saber cómo es para saber luego qué se puede hacer con ella. Adriana, en el proceso de coinización, además de las variedades dialectales, ¿también incluyen lenguas diferentes? Sí, claro, Adriana. En realidad, cuando hablamos de coinización, luego lo vamos a describir, tiene que ver con encuentro de diversos sistemas comunicativos, independientemente de que sean lenguas o dialectos. Es más, si no me equivoco, pero puedo estarme equivocando, los primeros estudios sobre la coinización y la nivelación lingüística se estudia con lenguas diferentes, ¿sí? Creo que hay un estudio sobre las islas Fiji, donde se habla hindi, inglés y no sé qué más. Y bueno, y luego cuando veamos los casos, o mejor, si viéramos algunos casos del español de América, veríamos que no son solo dialectos, en lo que yo me voy a centrar ahora, sino también lenguas. ¿Cómo entendemos el español rioplatense? Como una coineización donde participa de una forma muy marcada el italiano, ¿sí? En la prosodia, totalmente, ¿no? Que es el español de Argentina o de Buenos Aires, español del siglo XVII con acento italiano, ¿sí? En el léxico, bueno, cualquiera que conozca la cuestión de el lunfardo, ¿verdad? Todo lo que es el español popular rioplatense, la mitad es italiano. Pero también, por ejemplo, en algunos elementos morfosintácticos. La pérdida del e cantado, yo creo que se debe a la influencia del italiano. Algunas expresiones muy subestándares, ¿verdad? Que se consideran propios de clase baja, muy zona sur de Buenos Aires, cosas como voy del médico, ¿sí? Que es la preposición da del italiano, ¿verdad? Incorporada al español. Por tanto, sí, vamos a ver que también ocurre con lenguas diferentes, ¿sí? También. En realidad son formas de hablar, para no matizar más, formas de hablar que entran en contacto y van a producir estas transformaciones. Sí. Se ve que puede haber una relación entre la criollización y la colonización. Yo creo, Andrés, que la colonización es
el proceso como se desarrolla la criollización. ¿Sí? Yo creo que, claro, por eso es la relación. O sea, la modificación en sí es la criollización, pero esa modificación se produce ¿de qué manera? Por medio de una criollización. Entonces yo creo que va por ahí. David, sería interesante, yo creo que lo que sería interesante es ver si las diferencias socioculturales producen fenómenos distintos, porque cuando se habla del inglés de Estados Unidos, por ejemplo, del inglés de Australia, también se defiende como procesos de coineización. Entonces, lo que es interesante es que siendo ciertamente los procesos socioculturales tan distintos, lingüísticamente parece ser que se produce lo mismo. Habrá que ver si los detalles específicos son iguales, pero en todo caso parece que se produce lo mismo. ¿Hay rasgos del mexicano que te hayan quedado para siempre? En mi caso, tendría que buscarlos. Hay rasgos del argentino que me han quedado para siempre, Soraya. ¿Sí? Yo utilizo el acá y allá mucho más que aquí y allá, ¿sí? Y a la gente de España les llama la atención porque aquí la gente no utiliza aquí y allí, no utiliza acá y allá, sino aquí y allí sobre todo. Eso es un rasgo muy, muy propio mío. Yo he perdido parte de mi leísmo tradicional. Yo soy vasco, entonces yo tenía leísmo, además un leísmo extendidísimo, leísmo de masculino, leísmo femenino, y me he vuelto más o menos etimológico. Un leísmo se me escapa, que yo creo que tiene que ver también con la Argentina. Y cuando me enfado me sale el voceo y me sale la prosodia porteña, porque me parece que tiene más fuerza que la mía. Pero en fin, eso son cosas mías personales. No la analogía del bizcocho. Sí, yo ponía la analogía del bizcocho el año pasado, el semestre pasado, en clase de español de América, cuando explicaba estas cosas a las 8:30 de la mañana, hasta que me dijeron que por favor esas horas no hablase de bizcocho porque perdían toda la concentración. En el proceso de criollización es primero la acomodación y luego la lingüística, o es simultánea. Yo creo que es simultánea, Alan. Yo creo que es simultánea. Es decir, es que no creo que podamos separar acomodación sociocultural de la lingüística. Yo creo que la lingüística es parte de la acomodación sociocultural. Es cierto que estudiar estos procesos, al menos los del siglo XVI, es muy difícil porque no tenemos demasiadas pruebas, ¿sí? No tenemos demasiadas pruebas. Se podrían estudiar los procesos de, digamos, coineización que están ocurriendo ahora. Es más, alguien debería estudiarlos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, de la zona del Amazonas, ¿verdad? Que era una zona donde tradicionalmente no había demasiada presencia hispánica. Desde hace unas décadas se encuentra petróleo, ¿verdad? Y se empieza a poblar y llega gente de la sierra y gente de la costa. Eso va a producir una coinización o está produciendo una coinización. Alguien debería estudiarla. ¿Sí? Alguien debería estudiarla. Habría que ver también, por ejemplo, en el caso de... Ay, iba a poner otro ejemplo, se me ha olvidado. Ay, se me ha olvidado el ejemplo. Bueno, da igual, nos quedamos con el caso del Ecuador. ¿Sí? Ya me acuerdo. Escuchando, por ejemplo, cuando yo estaba en Lima, escuché un muchacho que hablaba un español, para mí, tremendamente extraño, que no era capaz de asociar a ningún sitio, y me dijeron, no, este es español de Iquitos. Iquitos, que es la zona amazónica del Perú. De manera que, claro, era un español que no era ni el serrano ni el costeño. Era algo diferente, probablemente resultado de una colonización que se ha producido hace poco tiempo entre el serrano y el costeño. Eso habría que estudiarlo ahora porque nos va a servir para cuando dentro de 200 años se hable del dialecto iquiteño, los de Iquitos son iquiteños, que no sé muy bien cuál es el gentilicio, poder saber cómo fue, poder saber qué pasó en el pasado, pero que yo sepa nadie lo está estudiando. Alan, si no me equivoco, eres mexicano, ¿no? Bueno, Querétaro es una ciudad que está creciendo muchísimo, con gente de toda la República Mexicana. Probablemente se produzca una coinización. Y de hecho, los queretanos de toda la vida te dicen, es que vienen tanta gente de fuera que ya Querétaro no es lo que era y que ya la gente no habla como se hablaba aquí en Querétaro. Bueno, eso te está demostrando que se está produciendo una coinización. Habría que estudiarla desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista lingüístico.
pero que yo sepa no se está estudiando y es una pena. Porque a mí o sea, es una pena para mí porque me ayudaría a entender muchas cosas del pasado. Alguien me podría decir que lo hiciera yo. ¿Se podría interpretar el llamado español neutro? Exactamente, Josué, exactamente, exactamente. El famoso español neutro de Estados Unidos, el español de la CNN, ¿no? Que se suele llamar, que lo plantean muchas veces allí en Estados Unidos como, wow, qué cosa más original que estamos haciendo. No es nada original, es una coineización. Solo que suele ser, yo tengo un trabajo sobre el tema de hace muchos años, es una coineización dirigida. Es decir, en la CNN te dicen, ¿qué eres argentino? Pues no puedes utilizar el vos, tienes que suprimir la she. ¿Qué eres venezolano? Pues no puedes aspirar la S, querido, tienes que pronunciar las S implosivas. No puedes utilizar esto, no puedes pronunciar lo otro. Por tanto, me parece que se puede entender como una coineización dirigida. Es decir, te dirigen hacia lo que tienes que hacer. No es una coineización natural en el sentido de que socialmente eso se va generalizando. Ahora bien, neutro, imposible. Es que es ontológicamente imposible. Llámalo, qué sé yo, español estadounidense, español coineizado, español lo que sea. Cualquier variedad, por el hecho de ser, ya no es neutra. ¿Sí? Entonces, esta idea neutra, pues eso. Sí, Consuelo, tienes razón, en el español neutro se suprimen los rasgos dialectales diferenciadores, pero fíjate que eso, y es muy interesante, cuando a mí me llevaron a esa mesa redonda para hablar de este tema, que yo nunca me había parado a pensarlo, en teoría funciona muy bien, pero en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos plátano, banana, guineo o cambur? ¿Cuál es menos dialectal de las cuatro? ¿Sí? Utilizamos, alguien dice, bueno, a lo mejor eso no sale en la CNN. Bueno, pero seguro que sale carro, auto, coche, movilidad, que dicen los bolivianos. ¿Cuál utilizas de los cuatro? Por tanto, es muy interesante porque cuando se leen trabajos del español neutro, se habla de forma teórica, pero cuando le dices, todo bien, ahora dime cuáles son esos rasgos. Igual que si te digo cuáles son los rasgos del español mexicano, te puedo decir, fonéticamente son este y este, morfosintácticamente este y este y este, ¿cuáles son los rasgos del español neutro? Míralo, vas a ver cómo es difícil encontrar algunos. Precisamente porque, bueno, pues porque en el fondo cualquier forma de hablar es dialectal. Y cualquier rasgo que utilices es un rasgo dialectal. ¿Sí? Yo recuerdo un profesor de aquí que me hablaba del ceseo como un rasgo dialectal, ¿no? Cuando hacíamos edición de textos, yo le decía, hombre, desde el punto de vista de lo que es el español y la evolución románica, mi oposición SC, ¿verdad? Entre las interdentales, entre la interdental y la otra, es bastante más dialectal que el ceseo. Otra cosa es que para ti, que la tienes, te parezca que dialectal es lo de los otros, ¿no? Esta idea de los diferentes son los otros. Entonces, bueno, a ver, el español neutro solo es bajo una perspectiva ideal y una lingüística tradicional. Sí, sí, ahí está. Por eso te digo, José Enrique, que teóricamente se habla mucho y se define de una forma como muy abstracta y muy teórica, pero cuando le dices, todo bien, aterrízame eso, dime cuáles son los fenómenos concretos del español neutro. Ahí tenemos un problema. Algo de eso estuvo haciendo en sus últimos años, y yo confieso que es la parte que menos me gusta de él, Lope Blanch. Lope Blanch estuvo trabajando con qué fenómenos podían ser más o menos dialectales, ¿sí? A mí no me convence demasiado. Por ejemplo, decía, vosotros es más dialectal que ustedes. Pues decir, bueno, vosotros tiene una menor extensión social, geográfica y sobre todo demográfica, porque es cierto, con ustedes Hispanoamérica nos gana, los españoles. ¿Eso implica que vosotros sean más dialectal? Bueno, a lo mejor el problema es que él definió qué entendía por más y menos dialectal y yo todavía no lo he leído. Pero en fin. Bueno, pues todos esos problemas. Todo esto tiene que ver con la idea de cómo enfrentarse a esta cuestión de la variación. Lo que vamos a hacer mañana, porque hoy sí que me he pasado ya robándoles tiempo, va a ser analizar cómo se enfrentan en el siglo XVI a esta variación y cuál va a ser su resultado. La creación de un español de América. Pero eso ya lo hablamos mañana. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿Algún detalle final? O aprovechando que aquí son las 6:40, me voy a merendar bizcocho.
que ahora ya me he quedado yo con ganas. Joana, no sé si quieres decir algo. No, no, nada adicional. Todo maravilloso, perfecto. Vamos muy bien. Genial. Pues entonces, nada, entonces seguimos mañana. Ahora sí, mañana ya vamos a hablar de todo el proceso de coineización y de cómo se desarrolla. ¿Vale? Entonces, lo de siempre. Si hay alguna cuestión, alguna duda, pues piénsenla y mañana, si a primera hora, la solucionamos. En todo caso, nos vemos mañana, 6:30 de acá, no, 6:30 no, 5 de acá, 11 de Venezuela y horas varias del resto del continente. Perfecto. Bueno, pues los dejo que descansen, que es viernes, y yo me voy a merendar. Nos vemos entonces mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Chao.